Bien, hermanos, en esta ocasión quiero compartir un pensamiento que está basado en una pregunta, y la pregunta es para usted: ¿quién es Jesús? Le preguntaron a un famoso historiador esa misma pregunta. Para usted, ¿quién es Jesús? Después de pensarlo por unos momentos, él respondió y dijo: es el personaje que hizo dividir la historia en un antes y un después, que hizo que el tiempo se contara regresivamente hasta su nacimiento y progresivamente después de su nacimiento. El tiempo se contaba se cuenta de manera descendente desde la creación del hombre hasta el nacimiento de Cristo. Por eso ustedes han oído en algunos estudios que en vez de ir aumentando el número va descendiendo, pero después de Cristo se cuenta progresivamente, es decir, de cero, y se va incrementando. Esa es la razón. Cristo, según este historiador, ha sido el único capaz de que el tiempo se haya podido dividir de esa manera. Nadie más. Así que cuando ustedes escuchan o leen antes de Cristo, se refiere a eso. Lo que pasó antes de Cristo, que en inglés es AD o AC, y después es BC si es inglés, o DC, ¿okay? Después de Cristo. Así que este historiador pues estaba correcto en lo que decía, y él estaba exponiendo desde el punto de la vista, desde la historia, lo que Jesús era para él. También le preguntaron a un médico la misma pregunta, y el médico dijo: es el mejor curandero que ha habido. Podía sanar solo con decir una palabra o con tocar a una persona. Podía resucitar un muerto o liberar a un endemoniado. A través de sus milagros podía hacer maravillas que la ciencia médica aún no ha logrado hacer. Un político que estaba por ahí escuchó la misma pregunta y se apresuró a decir: es el líder más grande que ha existido, pues aún después de más de 2000 años de muerto, tiene el carisma de mover grandes masas de seguidores. Fíjense la pregunta por dónde iba. Finalmente le preguntaron a un cristiano: para usted, ¿quién es Jesús? Este ni corto ni perezoso intentó decir mucho y al final dijo muy poco. Es que tenía muchas medias verdades para decir, pero muy pocas que tuvieran el respaldo vivencial. Muchas personas tienen bastante conocimiento teórico de quién es Jesús, pero nunca han tenido una relación personal con Jesús. Así que le conocen de oídas, por referencia. Quiero llevarlos por un momento al tiempo de Jesucristo, cuando Él, en cierta ocasión, estando con sus discípulos, se dirigió a ellos y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esto está en Marcos capítulo 8 y versículo 27. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y no es que él no supiera lo que otros decían o creían de él. Más bien, esto reflejaría qué tanta influencia tenían otros en sus discípulos. Los discípulos, y esto está en Marcos 8:28, respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno
de los profetas. Como se infiere de la respuesta que los discípulos le están dando al Señor, la gente tenía referencias confusas acerca de Jesús, lo cual indicaba que en realidad no le conocían como Él quería que le conociesen. Fíjense, decían que era Elías, decían que era Juan el Bautista, o decían que era algún profeta. Aparentemente era un halago, pero la realidad es que simple y sencillamente no conocían a Jesús. Lo relacionaban, trataban de pensar que podía ser Elías o que podía ser Juan el Bautista. Esto indica que mucha gente no tenía el verdadero concepto de quién era Jesús. ¿No nos ocurre muchas veces que nos formamos malas opiniones o opiniones equivocadas de otra gente solo por lo que dicen de esa persona? ¿No es cierto? Sí, nos pasa en el diario vivir. Así que en el tiempo de Jesús también ocurría que estas personas no sabían en realidad quién era Jesús. Así que después de escuchar lo que opinaban otros acerca de él, Jesús reformuló la pregunta, pero esta vez confrontó directa y específicamente a sus seguidores. Ya está bien, ya sabía lo que los discípulos sabían por lo que decía otra gente. Ahora él se dirige a ellos en el capítulo 16, versículo 15 del Evangelio de Mateo, y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Óigame, esto es una pregunta cortante, era una pregunta fulminante. Jesús esperaba como respuesta no lo que otros decían que él era, ni tampoco lo que los discípulos que creían que Jesús era por lo que decían otros. Esta es una pregunta directa. Jesús quería que expresaran por sí mismos lo que Jesús era para ellos. No solo como persona, sino también en su relación con Dios. Saben, esta pregunta es de esa clase de preguntas que a casi nadie le gusta contestar. Es muy comprometedora. Muy comprometedora. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Me atrevo a pensar que asumo que los discípulos no sabían cómo contestar a semejante pregunta. Quizás estaban sorprendidos porque lo estaba haciendo Jesús y por lo que estaba preguntando. Asumo que se quedaron boquiabiertos, como cuando a uno lo agarran desprevenido y uno empieza a tartamudear, empieza a balbucear palabras y no haya cómo organizar las ideas. Así les pasó a los discípulos. Sin embargo, siempre hay alguien que se atreve. En este caso, el versículo 16 de Mateo 16 dice que respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero decirles algo. Esa respuesta que Pedro dio no fue el producto de su profundidad teológica. Tampoco fue el resultado de una íntima comunión que él podía tener con Dios, sino que esa respuesta fue dada por revelación divina. El versículo 17 lo confirma.
Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso ocurre muchas veces con los hijos del Señor, con los que profetizan. Dicen cosas que ellos no saben, que es Dios hablando a través de ellos. Y eso mismo ocurrió con Pedro. Saben, en esa respuesta divina, Pedro declaró dos cosas. Primero, que Jesús era el Cristo, el enviado, el Mesías. Yeshua era aquel que había sido escogido para venir y cumplir con el propósito divino de salvar, sanar, libertar, rescatar, llenar, consolar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en esta declaración estaba confirmando que Jesús era hijo del Dios viviente y por lo tanto parte de la misma esencia de Dios. La divinidad de Jesús es incuestionablemente declarada en esta revelación. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay muchas personas dentro de muchas religiones. Por ejemplo, los musulmanes dicen: sí, Jesús fue un profeta. Los judíos dicen: sí, él fue un gran maestro. Hasta ahí se quedan. Los mesiánicos dicen: Jesús no es Dios. Jesús fue un ser humano como todos. Pero en esta declaración, fíjense lo importante que es la revelación divina. En esta declaración, tácitamente se dice que Jesús es hijo del Dios viviente, es de la misma esencia de Dios. La divinidad de Jesús aquí queda perfectamente declarada, a pesar de lo que digan los religiosos de cualquier religión que sea. Es muy importante entender esto. Recuerden que la pregunta inicial fue: para usted, ¿quién es Jesús? Y aquí hemos ido viendo lo que la Escritura dice respecto a eso. Sucede que hay muchos que tienen mucha información religiosa de Jesús, pero tienen muy poca relación íntima con Él. Incluso, y no se me vayan a asustar, hay muchos que ministran bajo la cobertura del cristianismo y no conocen al Señor. ¿Cómo es eso? Óiganme, esto es algo tremendo. Muchos incluso ministran bajo la cobertura del cristianismo y no conocen al Señor. ¿O usted cree que de balde o en vano fue que Jesús dice en el capítulo 7, versículos 22 y 23 de Mateo lo siguiente? Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lo que acabo de decirles. ¿Y cuál sería la respuesta del Señor? En el versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Para que usted vea que muchos, aún ministrando bajo la cobertura del cristianismo,
Óigame. Muchos aún echando demonios, muchos aún haciendo milagros, pero no conocen al Señor. Simple. Está terrible la cosa. Es que una cosa es conocer a Jesús por referencia y otra muy diferente es conocerlo por relación. ¿Se acuerdan que en la iglesia primitiva ocurrió el caso de alguien que andaba echando demonios? El que predica por el nombre del que predica Pablo. Y los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no los conocemos para nada. Es que es muy diferente conocer a Jesús por referencia que conocerlo por relación, por una experiencia propia. Hay un hombre en la antigüedad que fue confrontado con esta situación entre conocer a Dios por referencia o conocerlo por relación. Este hombre, después que pudo dilucidar el estado en que se encontraba, él confesó lo siguiente, me refiero a Job. En el capítulo 42 del libro de Job, el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. Fíjense lo que está diciendo Job. De oídas te había oído. Eso es por referencia, sabía algo de ti, sabía. Y fíjense todo lo que hacía Job. Hacía sacrificios por sus hijos. Era un hombre bastante religioso, pudiéramos decir. Pero hasta en el capítulo 42, él reconoce y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no está hablando de la vista física, está hablando: hasta ahora te conozco, hasta ahora sé quién eres. ¿Ven la diferencia entre conocer a Dios por relación de conocerlo por referencia? Totalmente diferente. La verdad, hermanos, es que después que uno llega a ese momento, hace exactamente lo que hizo Job. Dijo: ahora, o por tanto, en el versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es que cuando se llega a tener una relación íntima y personal con Dios, tiene que haber en el corazón algo que allá adentro marque la diferencia. Conocer realmente a Jesús y saber a ciencia cierta quién es Él demanda establecer una relación profunda y requiere la práctica de una intimidad constante. No es de vez en cuando, no es superficialmente. Saben, hermanos, muchas personas afirman conocer a Dios, pero es muy fácil afirmarlo. No es solamente asentir que sabemos quién es Jesús. No es solamente dar la apariencia de ser cristiano. Esto va más allá. Se aflora en la piel, se refleja en nuestro comportamiento. Pone al descubierto una gran realidad si en realidad sabemos quién es Jesús. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo está su relación con Dios? Le pregunto en esta noche. ¿Cómo está su relación con Dios? Si está alejado, hoy tiene la oportunidad de acercarse.
Si está cerca, hoy tiene la oportunidad de acercarse más y hacer nuevos votos de fidelidad. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Termino con algunas líneas del poema Las quejas de Dios. Escuchen lo que dice. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas la vida y no me deseas. Me llamas el sabio, pero no me escuchas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas amigo y en mí no confías. Me llamas rey y no me sirves. Me llamas maestro y no me preguntas. Me llamas la verdad y no me crees. Me llamas Dios y no me temes. Me llamas Padre y no te acercas a mí. En las palabras de ese poema está expresado claramente lo que significa tener una relación personal con Dios. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué representa Él en su vida? ¿Cuál es la relación que hay entre usted y Él? Si ha estado alejado, acérquese ahora. Si ha estado cerca, acérquese más. Que como Juan, usted pueda recostarse sobre el pecho del Señor y escuchar los latidos de su corazón. Póngase de pie.